Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que, Pastor Boris, bienvenido, ¿cómo está? Hola Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que nos permiten entrar en sus hogares. Muchas gracias. Hoy estaremos hablando sobre el, el tema que tocamos el anterior lunes. Me interesa seguir hablando sobre el tema porque creo que hay algunos tips que necesitamos aprender. Entonces, déjenme enviar el link para que nos puedan seguir. Ya está. Hemos hablado sobre el manejo de la ira y hemos tocado el tema en Efesios capítulo 4 del 17 para adelante. Y dice esto, pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contricéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Bueno, según lo que habíamos estudiado un poco y leído en el anterior lunes, pues he vuelto a leer la lectura que usamos y hay mucho que hablar. Obviamente el tiempo es corto, entonces tratamos de ser breves, tratamos de darle en el clavo, en aquello que sobresale y no escudriñamos, digamos, de manera concienzuda. Por esa razón, elegí volver a hablar sobre el tema porque hay muchas cosas que quedan en el tintero. Cuando habla despojado de vuestra manera de vivir en Efesios, nótese claramente que en casi todo el pasaje se está refiriendo al hablar. Entonces, nuestro hablar nos delata fácilmente si estás andando en el espíritu o en la carne, ¿sí? Esa es una realidad. Entonces, necesitamos comprender que nuestro hablar debe ser de tal manera que los que nos oyen, dice, para dar gracia a los que nos oyen. O sea, que cuando nos oigan, digan, wow, pues eso sí, está bueno, eso está chévere, suena coherente, suena del sentido común, es muy sabio. Sí, pero cuando uno habla así como áspero, como gritando, como golpeando, no queda mal. Uno dice, esta persona, mejor dicho, se cree que se cree, ¿sí? Entonces, imagínense
tener que vivir con una persona que continuamente está haciendo saber a los demás que él tiene la última palabra. O sea, todos pueden hablar, pero él tiene la última palabra. Y cuando lo dice tan categóricamente que pues no hay forma de discutir, porque si discutes y dices, no, yo no estoy de acuerdo, se armó la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces creo que debemos aprender a hablar, a decir las cosas con sabiduría, ¿sí? Esa es la idea, con sabiduría. Entonces vamos a tomar algunos, lo llamaremos así como tips para que podamos como saber cómo es que puedo hablar con otra persona. En este caso puede ser con mi cónyuge, con un amigo, con un hermano, con cualquier persona con la cual yo tengo una diferencia, ¿sí? ¿Cómo resolvemos los conflictos? La idea, como acabamos de leer, dice, dejen pues toda gritería, toda ira, toda la maledicencia, ¿no? O sea, habla mucho de nuestro hablar, de nuestra forma de hablar, nuestra amargura y toda malicia, que siempre estamos pensando que lo que dijo, lo dijo por esto, ¿no? Yo sé, yo tengo una bola de cristal y estoy seguro que lo dijo por eso. No, no necesariamente es así. No, por esa razón debemos aprender a dialogar sin ira, sin enojo, sin maledicencia, sin amargura, con sabiduría. Entonces, cuando surja un conflicto, primero escuche en vez de exigir que te escuche. Ah, no, pero escúchame, no, escúchame, déjame hablar, déjame hablar. No, deja hablar. O sea, deja hablar. Deja que la otra persona explique su molestia, su razón por la cual es enojado, lo que sea. Deja que hable. Deja tú primero que hable. Ok, habla pues. Di por favor lo que tengas que decir. Si la otra persona lo dice en un mal tono, en un tono elevado, pues no lo tomes personal. O sea, la idea inicial es que tú quieres arreglar el asunto. Entonces, no te pongas a mirar, ay, es que me está elevando la voz, es que me está gritando, no. Deja que hable, no importa gritando, deja que hable. Deja que hable. Deja que exprese lo que piensa. Y tú mantén la calma, mantén la calma. Ya hemos hablado cómo debemos manejar la ira. La ira no se puede enseñorear de ti porque tú estás muerto a ese pecado. Por lo tanto, tú eliges y dices, estoy muerto, por lo tanto, voy a escuchar, en Cristo Jesús voy a escuchar. Él es mi fortaleza, por lo tanto voy a escuchar. Entonces, en Proverbios 18:13, vamos a leer este pasaje. Está en Proverbios 18:13. Dice así. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. El problema es que si me saco los lentes, me cuesta ver. Pero si me los pongo, hay mucho reflejo en la pantalla, ¿verdad? Entonces ahí vamos jugando. Vamos a ver cómo nos va. Dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Por esa razón es mejor oír. Cálmate. En Santiago 1:19, vamos a leer Santiago 1:19. Es muy interesante cómo la palabra nos da, vamos a llamarle tips, para poder relacionarnos de manera sabia, de manera cristiana, ¿sí? 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Wow. Entonces, no, seamos tardos. O sea, cálmate. O sea, estás muerto de ese pecado. No dejes que el pecado se enseñoree.
¿sí? Nunca digas, escucha, me ofendiste o me heriste. Más bien habla de lo que has sentido. Sí, habla de lo que has sentido e interpretas las palabras o el comportamiento del otro. Habla de eso. Por ejemplo, me dolió mucho cuando oí que dijiste tal o cual cosa. Quiero que me expliques por qué lo dijiste, por favor. En vez de decir, pero es que tú dijiste esto y yo me he sentido juzgado porque es que el tono que tú hablas no me gusta y no sé qué. No, con ese tono no se puede arreglar nada. Estás en franca lid de pelea. O sea, ese tono está diciendo, yo quiero ganar la discusión. Yo tengo razón y tú tienes la culpa. O sea, no. Probablemente, de pronto no tienes la. Da el beneficio de la duda. Baja la guardia. O sea, somete tu carne. Sométela. Y elige escuchar. Y luego cuando hables, haz preguntas. O sea, mira, cuando tú dijiste tal cosa, yo me sentí mal, me sentí ofendido, me sentí, no sé, me sentí como que no me amas, pero por favor, ¿me podrías decir por qué lo dijiste? ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia cuando hablo duro y cuando exijo que me den una respuesta, verdad? Entonces, cuando preguntas, quiero que me expliques por qué lo dijiste, por favor. Le estás dando la oportunidad a la otra persona con la cual estás hablando, en este caso puede ser tu cónyuge, de que te explique. Ahora, si tu cónyuge no se calma y sigue alzando la voz, tal vez tú podrías sugerir, decir, mira, sugiero que después, cuando te calmes, podemos hablar. Pero me da la impresión que estás exasperada. Te exaspera algo que yo dije, que yo hice. ¿Sí? Tú puedes manejar en un buen espíritu, sin insultar, sin degradar a la otra persona, sino en un buen espíritu, porque uno entiende que si uno es cristiano, de la manera que Cristo me perdonó, así termina el pasaje en Efesios. Ese pasaje, de la manera que Cristo me perdonó, así yo debo perdonar. Yo debo estar dispuesto a perdonar. No importa cuán grande sea el agravio, pero debo estar dispuesto a perdonar, así como Cristo me perdonó. Entonces, espera hasta que llegue el tiempo apropiado para buscar la solución, ¿verdad? No trate de buscar la solución. Escucha. Trata de entender por qué razón te dijo, por qué razón está ofendida, por qué razón hizo lo que hizo, por qué razón está como está. Probablemente tú dijiste o hiciste algo en un momento que ni cuenta te diste y eso quedó en el corazón de tu cónyuge, creo, de la persona, del hermano, y ahí está, no sabe cómo hacer con esa papa quemante y de pronto una gotita rebalsó el vaso y pues, explotó. Sé sabio. Pues, o sea, yo digo a las parejas, yo digo, aterriza, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pelear y todo llevarlo al ring y pensamos que todas las peleas tienen que terminar en divorcio. No, o sea, la palabra de Dios no nos dice eso, la palabra de Dios nos muestra que es hasta que la muerte me separe, no es hasta que una discusión me separe, hasta que una dificultad me separe, hasta que una diferencia me separe. No. Entonces, uno tiene que ser sabio, no es de, bueno, de aquí a unos 40 años más, 30 años más, voy a amanecer con esta persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a intentar, voy a hacer todo lo posible en la gracia del Señor de llevarme cada día mejor. Voy a hacer todo mi posible para comprender mejor a esta persona. Esa es la idea. Pero si tengo ideas mundanas, como empieza en Efesios, Efesios empieza así, ¿no? No seas como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, o sea, entenebrecidos, ¿no? O sea, no están dispuestos a cambiar su forma de pensar, no están dispuestos a renovar su mente, no que siempre están dispuestos a ganar las discusiones, ¿no? Esto pues
digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Uno de los pensamientos más fuertes que yo descubrí cuando yo llegué aquí a Colombia, no digo que ese problema no hay en Bolivia, por supuesto también que lo hay. Solo que cuando uno llega de un país y viene a otro, uno se da cuenta más fácilmente de los problemas culturales o anticulturales que tenemos como ciudadanos de cierta nación. Pues algunos pecados se identifican más que otros, ¿verdad? En este caso, aquí en Colombia, se acuñó bastante la palabra que dice, no te la dejes montar. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Si tratamos de definir esa palabra, no te la dejes montar, es tú tienes que ganar todas las discusiones, ¿me entiendes? No te la puedes dejar montar, nada. Escuchaba a personas que decían, si te pillan con la mano en la masa, no importa, niégate. Di que no es verdad, que no es así como él dice, no es. O sea, ese espíritu es de los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, o sea, se aburre con su esposa y busca un pretexto o el papayazo para la razón ideal para decir, ya no te aguanto más, no te quiero más, ya, chao. O buscan el papayazo para una discusión fuerte, para decir, no, esta vieja o este tipo, lo que sea, y esa noche salen a tomar una cervecita, se encuentran con fulana por ahí, ya esta es, en cambio mi esposa no pasa nada, esa vieja loca, ¿sí? Ya estamos pensando en divorciarnos, en dejarla o en ser infieles o lo que sea. Dejemos eso dice la palabra, basta ya. Dejemos de andar como los gentiles que andan en la vanidad de su muerte, de su mente. Despojémonos del viejo hombre, eso está diciendo. Está diciendo, no hables duro, habla suave, no grites, no hables maledicencias. O sea, está refiriéndose a nuestro hablar. Y yo digo, ¿qué es dejarse montar? O sea, es una mala interpretación. O sea, yo digo, cuando yo elijo en la gracia de Dios escuchar y no elegir la pelea, sino sacar la bandera de paz para arreglar el conflicto, eso no es dejarse montar, eso es ser sabio. ¿Por qué? Porque es mi esposa, porque es mi amigo, porque es mi amiga, porque es mi hermano. No le voy a dar lugar al diablo. Eso dice más adelante. No le voy a dar lugar al diablo. No tengo por qué darle lugar al diablo por solo pensamientos tontos con los cuales yo me dejo gobernar. Entonces, espero el tiempo apropiado para buscar la solución, ¿verdad? Defino el problema. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo el problema? ¿Es su culpa? ¿No es su culpa? ¿Es mi culpa? ¿Realmente vale la pena seguir discutiendo sobre esto? ¿O es mi orgullo nomás solamente? O sea, ¿qué está pasando? Creo que me estoy queriendo ahogar en un vaso de agua, porque cuando uno escucha a la otra persona sus razones, uno se da cuenta, cuando uno escucha con atención, uno se da cuenta generalmente que la otra persona no tiene toda la culpa. Parte de la culpa también la tengo yo. Y yo tengo que ir dispuesto a escuchar para poder entender cuál es mi parte de la culpa en este caso. Ahora, yo tengo una definición de la culpa que a mí me ayudó bastante. Vamos a suponer que en la discusión yo tengo el 10% de la culpa del por qué hemos llegado a ese punto y mi cónyuge o mi amigo, mi hermano, tiene el 90% de la culpa. Ahora, cuando yo voy a arreglar, yo no voy a ir a arreglar los 90% que le pertenece a la otra persona. Voy a ir a arreglar el 10% de lo que a mí me corresponde. Así sea poquito. Porque a mí, Dios me hace
100% responsable de mi 10%. Entonces yo voy a ir a arreglar mi parte. Yo no voy a pretender que la otra persona termine pidiéndome perdón. No. Yo estoy dispuesto a ir a pedir perdón reconociendo mi parte. Yo puedo decir, mira, es verdad, tú me dijiste algunas cosas que me molestaron mucho y yo reconozco, me alteré demasiado y grité. Entonces, ¿podrías perdonarme, por favor? No tengo derecho a gritarte, pero también me gustaría saber por qué estabas irritada, por qué dijiste tantas cosas que a mí me hirieron, me lastimaron cuando tú dijiste esto y esto. Me dolió mucho y yo reconozco que me dejé exaltar, me dejé llevar por los ánimos y contesté feo. Perdóname, por favor. Ahora, ¿podrías explicarme, por favor, por qué dijiste esas cosas? Y luego tengo que callar y escuchar. Y si tengo dudas, preguntar. Pero, escucha, tengo que dejar la gritería. O sea, yo no puedo arreglar una discusión si sigo gritando como un loco. O sea, los matrimonios que no tienen a Cristo quieren arreglar sus problemas así. Y es obvio que no lo arreglan, ¿sí? Es obvio. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros no somos los hijos, no somos como los impíos, somos hijos de Dios. Y es muy interesante, amados, que el libro de Efesios, el 4, termina ahí, donde dice así como Cristo nos perdonó. Y el 5, ahora ustedes saben que la Biblia en el original no tiene capítulos ni versículos, ¿no? O sea, pero en nuestras Biblias, capítulo 5 continúa, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Esa es la idea. Debemos andar en amor, dispuestos a oír, dispuestos a comprender, dispuestos a perdonar. De esa manera, la ira, el enojo, la maledicencia, los gritos, no pueden tener lugar en nuestros hogares, no debieran tener lugar en nuestros hogares. Nosotros debiéramos, en la gracia de Dios, considerarnos muertos ese pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, y sentarnos a hablar como dos hijos de Dios, dos personas que entienden que han sido redimidos, comprados con precio de sangre, y que pueden sentarse a hablar y hablar de cualquier tema y buscar una solución juntos. Y terminar orando y leyendo la palabra y viendo qué es lo que Dios haría o qué es lo que Dios hizo en ciertas circunstancias de la vida y tomar ese ejemplo, tomar ese mandato y terminar perdonando, pidiendo perdón, orando, ya. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cuántos matrimonios han terminado en la ruina, en el divorcio, por estupideces? Por estupideces, porque no saben manejar las diferencias. No saben manejar las dificultades, no saben manejar la ira, se dejan llevar por la ira. Entonces nosotros no, porque ya somos cristianos. Entonces definimos y resulta que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero entonces no nos salimos del tema, no sacamos nuestros cueritos, nuestros trapos al sol, no nos atacamos el carácter, no levantamos la familia. Ah, es que tu familia todos son así, tú eres igual y nunca va a cambiar y no sé qué, y no sé cuánto, y empiezo a juzgar y a criticar y a decir cosas. Por favor, se supone que somos hermanos en la fe. Voy a arreglar bien con mi hermano porque yo no quiero perderlo. Hay una diferencia, lo voy a arreglar. Voy a arreglar esto con mi esposa, con mayor razón, por favor. Es hasta que la muerte nos separe. No es hasta que el primer problema nos separe. Entonces, tengo que llenarme de ese pensamiento y decir, no, es hasta que la muerte me separe. O sea, yo no voy a permitir que estas diferencias me separen y me llenen de amargura el corazón. No, no lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque estoy muerto de este pecado. Entonces, nunca empieces a sermonear, por favor. Como si tú fueras el santo y ella no.
¿sí? Si tú nunca fallaras, y ella sí, ¿verdad? Identifique cómo es que contribuiste tú al problema. En mi experiencia como pastor, cuando una pareja llega a mi oficina, por así decir, y me dicen, pastor, queremos contarles nuestros problemas. Y yo le digo, bueno, hágale pues, cuente. Y empieza por decirte el esposo, y el esposo empieza a hablar, y el problema en sí del esposo es ella. Y cuando tú le dices a ella que hable, el problema de ella es él. Porque tenemos esa capacidad innata de no querer mirar hacia nosotros. Creemos que los problemas siempre son externos, que están afuera, que el mundo tiene la culpa, que la sociedad tiene la culpa, que el presidente tiene la culpa, que los políticos tienen la culpa. O sea, todo el mundo tiene la culpa menos yo. ¿Sí? Ese es un problema muy serio. Y cuando yo les pido a las parejas que por favor dejen de hablar de esa manera, sino que traten de ver en qué ellos han contribuido para que su relación esté tan deteriorada como lo está. Y no pueden ni siquiera hablar durante 10 segundos en primera persona. Bueno, sí, yo reconozco que tengo mal carácter, pero lo que pasa es que ella me saca la piedra. Y entonces, obviamente, en realidad, yo soy un hombre tranquilo, pero lo que pasa es que ella me saca la piedra. Bueno, ¿qué está diciendo cuando una persona dice eso? Está diciendo, yo me vuelvo esclavo de ella. Cuando ella me saca la piedra, entonces yo exploto en ella. Y me olvido que soy cristiano. Y me olvido que Dios me dijo que me debo despojar de ese viejo hombre. Sí, me olvido y ya, me rebota el indio y termino peleando. Eso está diciendo en otras palabras. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que debemos despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo. ¿Verdad? Entonces tampoco digas, bueno, ya, ok, listo, ya. Si en algo te ofendí, pues ya, ok, perdóname. ¿Qué es eso? Como que si en algo te ofendí. Piensa, razona, reconoce. No es si en algo te ofendí. Ya te pedí perdón y aquí, ¿qué más quieres? ¿Que me tire al piso? ¿Que me arrodille? ¿Que te ruegue? No, pues, ya te dije perdón y perdona, ¿no? O sea, ¿cuál es el rollo? Por favor. Eso no es humildad. De la manera que Cristo nos perdonó, así nosotros también debemos perdonar. O sea, con humildad, con mansedumbre, ¿sí? O sea, necesitamos renovar nuestro chip. Yo no puedo estar peleando cada vez con mi esposa, cada vez que tenemos diferencias. Y nos gritamos, y el plato viene y el plato va, y no sé qué, y nos decimos cosas, y nos herimos, y terminamos mal, y uno termina en el sillón durmiendo y el otro en la cama. Y algunos pueden pasar semanas así. He conocido gente que han estado años peleados. Años. 5, 6 años. ¿Cómo es posible? Pero sí es posible. ¿Y pueden vivir juntos? Sí. Pueden vivir juntos como perros y gatos, pero viven juntos, aparentando. ¿Sí? Esa no es la idea, hermanos. Eso no refleja el carácter de Dios. Identifica cómo has contribuido al problema y debes estar presto para pedir perdón por tu parte. Sé específico. O sea, sé claro. Ya. Y perdona a tu cónyuge. Respeta sus sentimientos, sus observaciones, sus sugerencias. No me digas que por esa bobada te enojas. Ay, no, pues otra vez lo mismo. Por favor, no, esa no es la idea. Me di cuenta que otra vez te ofendí y es recurrente, perdóname. Ora por mí. Necesito la gracia de Dios para aprender a respetar, a no alzarte la voz. Perdón.
Wow. Wow. Ustedes me dirán, ¿se puede eso? Sí, señor, se puede. Puede llegar a ese punto, porque Dios dice que sí, ¿sí? Entonces, ¿dónde empiezo? Con esto termino, que el tiempo se nos fue. Considerémonos muertos al pecado, muertos a la ira, muertos al enojo, muertos a la gritería, muertos. El pecado no se puede enseñar de mí, porque estoy muerto. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa razón, fuera la gritería, el enojo, la maledicencia, la ira de nuestros hogares, de nuestras vidas. Que Dios bendiga, un gran abrazo, Dios salve a nuestro país.